Estaba vestida para la boda de mi hijo. El cabello, rizado, los zapatos, brillantes, las manos, temblando lo suficiente para sentirse como una madre al borde de un día de orgullo. Pero el orgullo tiene un lado afilado cuando nadie te mira. Cuando tu nombre está mal escrito en la tabla de asientos, cuando tu presencia es apenas tolerada. La peor parte no fue ser olvidada, fue ser borrada mientras aún respiraba, aún de pie. Y cuando la novia se inclinó con esa sonrisa practicada y dijo las palabras, supe que ya no era parte de la foto familiar, ni siquiera del borde del marco. Encontré mi nombre, Ramona, con una letra equivocada, impreso en la última mesa cerca de las puertas de salida. Mesa 11. La servilleta en mi lugar estaba doblada en forma de cisne, igual que las otras, pero noté que alguien lo había hecho con prisa. Había una mancha de lápiz labial en la copa de agua. Nadie más se había sentado todavía. Me quedé allí parada un momento, insegura de si sentarme o esperar. Todos los demás se movían por el jardín riendo, saludándose como familia. Me miraron de reojo, sin contacto visual. No esperaba un foco de atención, pero sí esperaba un hola. Miles pasó a mi lado una vez. Su corbata estaba ligeramente torcida, y sus zapatos parecían nuevos. No se detuvo, ni siquiera se inmutó. Solo una media sonrisa dirigida a alguien detrás de mí. Tomé asiento. La música comenzó. Se pidió a los invitados que se levantaran. Yo obedecí. Intenté hacerme invisible sin desaparecer. Marcy entró como si perteneciera a la portada de una revista. Encaje de hombro a tobillo, el cabello recogido y sujeto con pequeñas perlas. Su madre se enjugó una lágrima. Su padre se mantenía orgulloso y quieto. Entonces los ojos de Marcy recorrieron la multitud. Me vio. Sé que me vio. Más tarde, durante las fotos, me acerqué al borde del grupo, no demasiado cerca, solo lo suficiente para estar cerca si alguien se acordaba. Fue entonces cuando ella se acercó. No alzó la voz, no frunció el ceño, simplemente dijo: «Eres encantadora, pero este momento es solo para la familia cercana. Quizás estarías más cómoda en otro lugar». Asentí. Eso fue todo. No hubo escena, ni gáspido, ni protesta, solo una aceptación silenciosa y la lenta realización de que ya no era parte de esta historia. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has presentado para alguien con todo tu corazón y aún así te han tratado como un extraño en la habitación? Si conoces ese sentimiento, aquel en el que tu presencia se convierte en un inconveniente, entonces tal vez, solo tal vez, entiendas lo que me pasó ese día y lo que pasó después. Me fui antes del postre. Nadie me detuvo. El valet me entregó las llaves sin decir una palabra y conduje de regreso a casa a través de colinas sinuosas, más allá de viñedos iluminados con una suave luz dorada. La carretera se empañó un poco, pero no por las lágrimas, solo por el peso de algo que se cerraba. En el primer semáforo en rojo, apagué la música. No quería ruido. Necesitaba el tipo de silencio que permite a la mente extenderse y plegarse sobre sí misma. Ese tipo de silencio es raro y pesado. Llena el auto hasta que se convierte en algo sólido que llevas contigo. De vuelta a casa, no encendí las luces de inmediato. Puse mi bolso en la mesa de la cocina, me quité los zapatos y me paré junto al fregadero. Miré hacia la oscuridad detrás de la ventana y solo vi mi propio reflejo. El cabello recogido, el lápiz labial desvaneciéndose, los hombros ligeramente encorvados. Me parecía a alguien que había esperado demasiado tiempo. Serví un vaso de agua y me senté en el sillón donde solía leerle a Miles. Esa habitación había contenido tantas versiones de él. El niño pequeño que alineaba bloques en filas rectas, el adolescente que cerraba las puertas de golpe.
El universitario de primer año que volvía a casa con bolsas de ropa sucia e historias sobre la vida en el dormitorio, cada versión de él había pasado por aquí, y ahora el aire parecía haber soltado su presencia por completo. Abrí el cajón de la mesita de noche a mi lado. Dentro estaban las tarjetas de cumpleaños que solía hacer, coloreadas con crayones, a veces garabateadas con chistes que solo un niño encontraría graciosos. Una tarjeta tenía un dibujo de mí usando una corona. «Reina mamá», decía, con un corazón torcido dibujado al lado. Pasé mi dedo sobre el papel. Los bordes habían comenzado a amarillear. Más tarde esa noche, me quité el vestido, lo colgué de nuevo en la funda de guardarropa y lo coloqué en el extremo más alejado del armario. No lloré. No porque no quisiera, sino porque no quedaba nada dentro que exigiera liberación. Me habían soltado en silencio, no con ira, no con vergüenza, simplemente soltada como alguien que ya no pertenecía a la mesa. Antes de acostarme, preparé té y me paré junto a la ventana nuevamente. La calle estaba tranquila. Una luz del porche al otro lado parpadeó, luego se estabilizó. Me imaginé a otras familias terminando sus comidas, acostando a los niños, doblando la ropa. Solía ser parte de ese ritmo. Ahora estaba en otro lugar, no afuera, no olvidada, pero ya no invitada a entrar. Llevé esa quietud a la cama, me arropé y dejé que el silencio se acostara a mi lado. Y cuando finalmente cerré los ojos, no fue el sueño lo que vino primero, fue la ausencia, completa y total. Pasaron 2 días sin una llamada. No esperaba una, pero una parte de mí seguía revisando el teléfono de todos modos. La casa estaba demasiado silenciosa, incluso con las ventanas abiertas. El silencio ya no se sentía pacífico, se sentía escenificado, como si algo hubiera sido removido. En la tercera mañana, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café y la misma libreta que uso para las listas de compras. No había escrito en ella desde antes de la boda, pasé páginas de viejas notas y me encontré con una página que una vez usé para anotar recordatorios. Entre ellos, circled suavemente en lápiz, había una frase: «Si ella no lo sabe, no importará». Me detuvo. La letra era mía, escrita rápida y torpemente durante la fiesta de compromiso 6 meses antes. Casi había olvidado que lo escuché. Era tarde en la noche, justo antes de irme. Había salido al patio para buscar mi abrigo y escuché 2 voces al otro lado del muro del jardín. Una masculina, otra incierta. Las palabras habían flotado en el aire como humo. No reconocí la voz entonces, y todavía no la reconocía. En ese momento, no le di importancia. Asumí que estaban hablando de listas de invitados o tal vez de una situación familiar incómoda, pero ahora el recuerdo se sentía afilado, demasiado deliberado para ser sobre la planificación de una fiesta. Dejé el bolígrafo y cerré la libreta. Esa frase había regresado por una razón. Esa misma noche, entré en la habitación de invitados donde guardo papeles viejos, montones de cartas, sobres, tarjetas navideñas, cosas que no había mirado en años. Saqué una carpeta marcada Miles y comencé a hojear. Entre los papeles habituales, encontré una nota de agradecimiento de él después de la graduación universitaria, una tarjeta de Marcy enviada alrededor de su 2º aniversario. Pero escondida en la parte de atrás había un correo electrónico impreso, uno que debía haber guardado sin pensar. Era un documento reenviado con planes de viaje de hace meses. Lo que me llamó la atención no fue el mensaje en sí, fue el nombre de la cuenta que lo envió. Una dirección de planificación financiera no vinculada a ninguno de ellos por nombre, pero el pie de página incluía un logotipo comercial que no reconocía. Saqué mi laptop y lo busqué.
La compañía se había disuelto hacía 8 meses, sin sitio web, sin información pública, solo algunos rastros en directorios comerciales en línea. Aún así, lo anoté. La cronología se sentía incómodamente cercana al compromiso. Más tarde esa noche me senté con la libreta nuevamente. Volví a la frase: si ella no lo sabe, no importará. ¿Qué no se suponía que yo supiera? ¿Y por qué se habían esforzado tanto en mantenerlo así? El pensamiento se asentó como polvo en la habitación, no hizo ningún sonido, pero se quedó. Y a partir de ese momento, dejé de esperar una disculpa. Empecé a buscar la verdad. Pasé ese domingo en silencio. No encendí la televisión. No puse música. Necesitaba escucharme pensar. La frase de la fiesta de compromiso se quedó en mi cabeza como un goteo lento de un grifo que no puedes arreglar del todo. Si ella no lo sabe, no importará. Pero algo al respecto importaba lo suficiente como para atraerme de vuelta a una parte de mí que había dejado atrás. Al final de la tarde, me encontré en la habitación de atrás, parada frente al viejo archivador que no había tocado en años. El cajón inferior se atascó como siempre. Dentro había 2 cajas de zapatos descoloridas y una carpeta de fuelle. Saqué todo y lo esparcí sobre la mesa del comedor. Una caja contenía tarjetas de cumpleaños de Miles, la otra, sobres del banco con matasellos de años atrás. La carpeta de fuelle era más pesada. La abrí y encontré estados de cuenta, contratos, incluso un escaneo de la escritura original de la casa. Mientras hojeaba cada papel, mi vista captó una transacción que no reconocía. Hace N meses, una transferencia de una cuenta conjunta a la que Miles tenía acceso cuando manejábamos algunos trámites compartidos para mi casa. El nombre del destinatario no me decía nada, pero la cantidad destacaba demasiado grande para ser casual, demasiado precisa para ser accidental. Saqué mi laptop de la estantería y busqué el nombre. No apareció nada. Ni negocio ni persona, solo algunos resultados dispersos de motores de búsqueda que no llevaban a ninguna parte. Lo escribí de nuevo, añadiendo un estado y un código postal. Todavía nada. Me recosté y miré al techo. Hace mucho tiempo, cuando trabajaba en reportajes comunitarios, me habían entrenado para seguir inconsistencias. No las ruidosas, sino las pequeñas. Las que no quieren ser notadas, las que viven en notas al pie y letra pequeña. Esta transferencia se sentía así. Esa tarde revisé viejos correos electrónicos. La mayoría eran cortos, algunos sobre horarios de vuelo, otros sobre cumpleaños o reprogramación de vacaciones. Pero cuando miré más de cerca, el tono había estado cambiando desde hacía un tiempo, donde antes había calidez. Ahora había viñetas, fechas, logística, sin afecto. Abrí la invitación de boda otra vez. Mi nombre estaba impreso sin ningún título, solo Ramona Fields, no mamá, ni siquiera Sarah Fields. No le había dado mucha importancia en ese momento, pero ahora se leía como una omisión con intención. Estos no eran desaires aislados, eran piezas de algo más grande. Antes de acostarme, escribí todo lo que había encontrado. Anoté la fecha de la transferencia bancaria, el correo electrónico que la siguió, el nombre en la transacción. Aún no sabía qué significaba, pero sabía cómo se sentía. Una puerta había estado cerrándose detrás de mí durante mucho tiempo y me acababa de dar la vuelta para verla. Me desperté antes del amanecer a la mañana siguiente. Corrí las cortinas a la mitad y me senté a la mesa de la cocina con mi segunda taza de café. El nombre de la transferencia bancaria aún resonaba en mi cabeza. No me era familiar y no era aleatorio, eso lo sabía. Abrí una libreta y anoté todo lo que recordaba sobre Marcy, no su vestido de novia o sus flores favoritas. Me centré en hechos. La universidad a la que fue, el trabajo que Miles una vez me dijo que tenía antes de mudarse, el nombre que mencionó una vez cuando comenzaron a salir. En aquel entonces la había llamado Maggie, no Marcy. Saqué mi vieja laptop.
Tardó un rato en encenderse. La había guardado mostly para registros fiscales y fotos viejas, pero todavía tenía algunos hilos de correo electrónico guardados de años atrás. Encontré uno donde Miles me había reenviado un borrador de tarjeta navideña temprana. Había adjuntado una imagen escaneada con sus nombres impresos juntos: Miles Fields and Margaret Lane. Eso fue casi 8 meses antes del compromiso. Hice una búsqueda con el nombre Margaret Lane. Aparecieron algunos resultados. Una mujer con ese nombre había solicitado un cambio de nombre legal en California hacía poco más de 7 meses. El nuevo nombre era Marcella L. Fields. Leí el registro público 3 veces antes de que calara. Ella no solo había cambiado su apellido después del matrimonio, había cambiado su nombre completo antes de la boda. No sabía por qué eso me inquietaba tan profundamente. Tal vez porque significaba que algo había sido borrado. Tal vez porque no era solo un cambio cosmético. Era una reintroducción, una mujer que eligió convertirse en alguien más en papel antes de unirse a nuestra familia. Esa misma tarde, busqué más detalles vinculados al nombre Margaret Lane. Uno de los enlaces más antiguos conducía a una presentación judicial de una empresa disuelta, no un caso penal, sino una auditoría financiera que sugería mala gestión, cuentas offshore, transacciones sospechosas. La empresa se había disuelto en silencio. El propietario que figuraba en la lista era un hombre llamado Gerald Lane. Lo recordé. Él había estado junto a Marcy en la cena de ensayo, un hombre alto con zapatos caros y una voz como vidrio. Ella lo había presentado como un tío, pero el nombre coincidía con el registro judicial y la línea de tiempo coincidía con el cambio de nombre. Cerré la laptop y me recosté. Esto no se trataba de una madre siendo olvidada en una boda. Se trataba de algo completamente diferente, una familia que había borrado parte de su pasado y lo había reconstruido bajo nuevos nombres, y mi hijo se había casado con ella. Lo que había sentido antes no eran solo sentimientos heridos, era instinto, y ahora ese instinto tenía una forma, no clara, no completa, pero ya no imaginada. Habían pasado 5 años desde que Miles pidió prestada la escritura de la casa. Dijo que era solo por un tiempo corto, una especie de acuerdo de garantía con el banco, nada permanente. En ese entonces, no hice muchas preguntas. Estaba tranquilo, seguro, y lo hizo sonar rutinario. Los papeles llegaron en una carpeta con pestañas impresas. Él había resaltado donde necesitaba firmar. Recordé sentirme un poco inquieta, pero firmé de todos modos. Era mi hijo, y en ese momento creía que la confianza era algo que daba sin necesidad de pruebas a cambio. Ahora no estaba tan segura. Entré en el armario donde guardo documentos legales viejos y encontré la carpeta. La etiqueta seguía siendo la misma, escrita en letras de molde ordenadas. Uso temporal propiedad. La abrí y hojeé los documentos. La portada parecía estándar. También las páginas siguientes, hasta que llegué a una hacia atrás. Un formulario con letra pequeña, una autorización de poder notarial, limitada pero aún vinculante. Tenía mi nombre, mi dirección y una firma que se parecía a la mía, solo que no recordaba haberla firmado. La miré fijamente durante mucho tiempo. La fecha en la página me era familiar. Era la misma semana en que había estado en el hospital después de una caída, la misma semana en que Miles me había traído sopa y se había sentado junto a la ventana leyendo correos electrónicos. Mientras yo descansaba, cerré la carpeta. No había una prueba inmediata de irregularidad, pero había una sensación creciente de que algo estaba siendo usado. Algo se estaba moviendo a mis espaldas. Anoté los detalles, números de documento, nombres de archivo, fechas. Luego saqué mi chequera y abrí una nueva página en mi libreta. En la parte inferior escribí un nombre que no había dicho en voz alta en mucho tiempo. Sheila Ella había sido la abogada de mi esposo durante años, ya retirada pero aún aguda, aún precisa.
No habíamos hablado mucho desde el funeral, pero había guardado su número. No sabía si podía ayudar todavía, pero necesitaba a alguien que pudiera ver lo que yo empezaba a ver, no con emoción, sino con claridad. Doblé los papeles de nuevo en la carpeta y la coloqué junto a la puerta principal. Más tarde, esa noche, me senté en el porche trasero con una manta envuelta alrededor de los hombros. No lloré. Tampoco sentí ira. Lo que sentí fue distancia. No del tipo que ocurre de la noche a la mañana, sino del tipo que viene de ser movido lentamente fuera de tu propia historia, una firma a la vez. Sheila me recibió un martes por la tarde. Nos sentamos en su pequeño cuarto de sol, donde el aire olía ligeramente a té de menta y libros viejos. Su cabello se había vuelto completamente blanco, pero sus ojos aún tenían esa agudeza calmada y exigente que recordaba de las reuniones de sucesión de mi esposo. Le entregué la carpeta y la observé leer en silencio. No se apresuró. Su dedo trazó el texto como alguien que lee en braille, buscando no solo lo que estaba escrito, sino lo que había sido enterrado debajo. Cuando finalmente levantó la vista, no suavizó la verdad. El poder notarial era real. La firma era una aproximación cercana y la presentación había sido aceptada sin cuestionamientos por el secretario del condado. Le pregunté ¿qué significaba en términos simples? Dijo que significaba que le había concedido a mi hijo la capacidad de usar la propiedad a mi nombre, incluso para garantizar deudas, a menos que se especificara lo contrario. No había fecha de caducidad indicada y, peor aún, ninguna estipulación que impidiera la transferencia de propiedad si los documentos correctos se superponían detrás de ella. La palabra superpuestos se quedó en mi cabeza. Le pregunté si se podía deshacer. Dijo que tomaría tiempo, papeleo, posiblemente intervención judicial, pero no era desesperanzador. Antes de irme, copió algunas páginas y las colocó en una carpeta nueva. Mientras deslizaba el último documento adentro, su mano hizo una pausa. Señaló un nombre que figuraba como testigo en una de las páginas posteriores. Margaret Lane. Lo miré fijamente. No Marcy. No Marcella. Ni siquiera una inicial. Margaret. Era el nombre original, el que había encontrado enterrado en viejos archivos judiciales y registros comerciales olvidados, el de la fiesta de compromiso, días antes de que todo cambiara. Sheila no preguntó cómo sabía que importaba, simplemente dijo, «Esto es con lo que empezamos». Le di las gracias y me fui con la carpeta apretada contra el pecho como un escudo. De vuelta a casa, extendí todo sobre la mesa del comedor y lo miré detenidamente. Páginas de información, nombres que ahora reconocía, líneas de tiempo que tenían más sentido cuando se veían juntas. No hubo un solo momento en que la verdad me golpeara. Había llegado lentamente a través de detalles, a través de la acumulación de silencio y la remodelación de nombres. Mi casa se había convertido en una ficha. Mi confianza había sido archivada en la estrategia de otra persona, y la mujer que estaba junto a mi hijo en el día de su boda había firmado una vez un documento usando un nombre que ahora pretendía que nunca existió. Encendí una pequeña lámpara en la esquina de la habitación. No era por el ambiente, era para poder ver con claridad, porque a partir de este momento no solo estaba siguiendo pistas, estaba siguiendo nombres, y ahora tenía uno. Llamé a Sheila a primera hora de la mañana siguiente, le conté lo que sucedió sin adornos. Ella escuchó, luego preguntó si me habían quitado algo. Dije, no, nada físico, pero algo se había quedado atrás. Una sensación que no había podido sacudir desde que cerré la puerta. La sensación de ser observada, no por preocupación, sino por cálculo. Sheila me dijo que reuniera todos los documentos legales que tuviera, que comenzara un archivo que se almacenaría fuera de la casa, por si acaso. No discutí. Esa tarde, fui a la ferretería y compré una nueva cerradura. También pasé por una notaría para comenzar el proceso de reafirmar mis derechos de propiedad.
Cuando llegué a casa, destruí correo basura viejo, sellé la carpeta con mis notas y la escondí en el fondo del congelador. Sabía ahora que esto no era solo sobre silencio, era sobre influencia, y alguien pensaba que yo la tenía. A la mañana siguiente, abrí el armario y saqué la caja fuerte ignífuga que no había tocado en años. Contenía pólizas de seguro viejas, certificados de matrimonio y el último testamento que mi esposo firmó antes de morir. Añadí la carpeta con los documentos sospechosos, las impresiones del registro comercial y la foto de la boda donde el hombre de la sudadera estaba detrás de Marcy. Luego la cerré con llave. Verifiqué la llave 2 veces y coloqué la caja en la cajuela de mi auto. Sheila había sido clara. Mantén los originales a salvo, guarda copias fuera del sitio. Si algo pareciera fuera de lugar, actúa rápido, pero en silencio. Sin amenazas, sin drama, solo estructura. Conduje hasta una pequeña unidad de almacenamiento a 2 pueblos de distancia y alquilé un espacio estrecho con clima controlado. Coloqué la caja fuerte en la esquina trasera, detrás de un contenedor de plástico etiquetado como ropa de cama navideña. De camino a casa, me detuve en un café y copié una breve carta que Sheila me había ayudado a escribir. Firmé 3 copias, las doblé cuidadosamente y las sellé en sobres. La carta no era una amenaza. Era un límite. Decía, en parte, que toda la propiedad asociada a mi nombre había sido reasignada a un fideicomiso protegido establecido y revisado por un abogado. Mencionaba el nombre del bufete de Sheila, incluía su información de contacto y terminaba con una sola oración. Cualquier intento de acceder, transferir o reclamar estos activos sin el proceso adecuado se manejará a través de canales legales. Envié uno a la residencia de los padres de Marcy, uno a la casa que Miles compartía con ella y uno al abogado de la familia que Marcy había presentado en la cena de ensayo, el hombre que dio un brindis lleno de metáforas sobre unidad y crecimiento. Para cuando llegué a casa, el sol se había ocultado detrás de la colina, proyectando largas sombras en el porche. Preparé té, me senté en la cocina y escuché el suave zumbido del refrigerador. No tenía miedo, no estaba enojada. Lo que sentía era quietud. Una quietud nacida no de la rendición, sino del control. Verifiqué las cerraduras nuevamente, luego encendí la luz del porche. Antes de acostarme, llamé a Sheila una vez más y confirmé que los documentos habían sido escaneados, fechados y almacenados de forma segura, tanto en papel como en un disco cifrado. Me dijo que estaba orgullosa de cómo lo había manejado. No respondí a eso. No había nada que decir. A la mañana siguiente me desperté con una bandeja de entrada vacía y por primera vez en semanas no sentí que estaba esperando que algo sucediera porque ahora, lo que viniera después, tendría que pasar por una puerta que yo había elegido cerrar y al otro lado de ella ya no estaba desprotegida. Estaba preparada. Una semana después surgió una noticia. No un titular, no material de primera plana, solo una pequeña pieza escondida en medio de una publicación regional en línea. Mencionaba el nombre de una fundación benéfica vinculada al padre de Marcy, algunas irregularidades en las presentaciones, divulgaciones financieras retrasadas, investigaciones silenciosas reabiertas de auditorías anteriores. Aún no había acusaciones, pero era suficiente para suscitar atención. Para la tarde siguiente, la historia había sido recogida por algunos blogs independientes de vigilancia. Cavaron más profundo. Encontraron direcciones comerciales superpuestas, nombres reciclados a través de organizaciones sin fines de lucro disueltas, conexiones entre fondos públicos y acuerdos de propiedades privadas. Ningún detalle era incriminatorio por sí solo, pero juntos contaban una historia que no parecía limpia. Esa noche, Marcy publicó una foto en su cuenta de redes sociales. Estaba junto a Miles en una cocina perfectamente curada, sosteniendo una taza de café. La leyenda decía, construyendo una vida de la que estamos orgullosos, la familia primero.
el tipo de publicación diseñada para ahogar el ruido con pulimento, pero los comentarios contaban una historia diferente. Alguien había compartido un enlace al artículo. Luego otra persona publicó una captura de pantalla de una presentación judicial con el nombre de su padre. Unos pocos preguntaron sobre la fundación mencionada en la investigación. Uno simplemente dijo, «Esto no cuadra». En cuestión de horas, la publicación fue eliminada. Sheila me envió un mensaje de texto con una sola línea esa noche. «Está comenzando». Al día siguiente, un medio más grande retomó el hilo. No nombraron a Marcy ni a su padre directamente, pero citaron documentos públicos y fuentes anónimas. La fundación suspendió sus actividades pendientes de revisión. Se emitió un comunicado lleno de vagas seguridades y futura transparencia. Yo no dije nada. No respondí cuando un conocido mutuo me reenvió la historia con una nota preguntando si la había visto. No contesté cuando una prima lejana llamó y dejó un mensaje de voz preguntándose por qué había estado ausente en las fotos de la boda. Preparé té. Salí a caminar. Observé las ondas moverse a través del estanque detrás de la biblioteca y pensé en la diferencia entre ruido y consecuencia. Para ese fin de semana, la historia se había extendido lo suficiente como para que una estación de televisión local la mencionara de paso. Solo un segmento, una actualización de 30 segundos, pero el nombre fue pronunciado en voz alta, claro, inevitable. No era el mío, y esa fue la primera vez en meses que sentí que había reclamado algo, no venganza. Solo espacio, el tipo que se forma cuando la verdad sale a la superficie por sí sola y aquellos que intentaron silenciarla comienzan a explicarse ante personas que nunca se suponía que hicieran preguntas. Esa noche, no celebré. Regué las plantas. Doblé una toalla limpia. Me paré en la ventana y observé las luces al otro lado de la calle parpadear detrás de las cortinas y entendí algo simple. Hay momentos en que el silencio es supervivencia. Pero también hay momentos en que guardar silencio permite que las mentiras más ruidosas se derrumben bajo su propio peso, y este era uno de esos momentos. Eran apenas las 7 cuando sonó el teléfono. El sol estaba bajo, proyectando largas franjas de oro sobre el piso de la sala. Acababa de terminar de doblar la última de la ropa cuando vi el nombre de Miles en la pantalla. No habíamos hablado en semanas. Contesté sin decir una palabra. Él no dijo hola. Entró como un hombre ya en medio de una conversación. Dijo que los artículos eran injustos, que la gente estaba conectando puntos que no pertenecían juntos, que alguien había comenzado esto, alguien con una agenda. Su voz no estaba enojada. Estaba cansada, como si no hubiera dormido en días. Luego dijo algo más frío. Preguntó si yo tenía algo que ver con eso. Dejé que el silencio se extendiera hasta convertirse en su propio tipo de respuesta. Él respiró hondo. Luego dijo que Marcy estaba devastada, que su familia estaba siendo atacada, que los donantes se habían retirado, que estaban considerando acciones legales. Aún así, no dije nada. Finalmente, preguntó lo que realmente lo había llevado a llamar. Quería que yo hiciera una declaración, no a la prensa, dijo, sino solo algo escrito, algo que aclarara que no tenía ningún conflicto con la familia, que apoyaba el matrimonio, que cualquier cosa que saliera a la luz ahora era coincidencia. Me senté en la silla junto a la ventana y miré hacia la calle. Nada se movía allí afuera, ni los árboles ni las sombras. Le dije que no. Lo dije claramente, sin ira. Solo la palabra, colocada como una piedra en el agua. Él hizo una pausa, luego cambió de tema. Dijo que no entendía lo que estaba pasando, que estaba tratando de proteger lo que había construido, que yo lo estaba poniendo en peligro. Y le recordé algo que una vez me dijo hace mucho tiempo, antes de irse de casa. Se había parado en la puerta con una mochila y me dijo que necesitaba encontrar su propia verdad, que mi protección ya no era lo que necesitaba. Ahora era mi turno. Le dije que estaba haciendo lo mismo. No alzó la voz.
no suplicó. Pero en el silencio que siguió, pude sentir cómo el espacio se ensanchaba entre nosotros. Algo que antes sostenía, ahora se estiraba fino. Antes de colgar, dijo una última cosa. Dijo que si elegía este camino, no esperara invitaciones. Le dije que no se preocupara, porque finalmente había dejado de esperarlas. 2 meses después, envié por correo las páginas finales de un manuscrito que no tenía la intención de escribir. Lo llamé Ser borrada en silencio. No era una memoria, en realidad no. Era una serie de reflexiones, fragmentos de memoria cosidos con hilos de verdad que ya no encajaban en ningún otro lugar. No usé nombres, no necesitaba hacerlo. No fue escrito para exponer. Fue escrito para recordar. Algunos días escribía con manos firmes, otros días me detenía a la mitad de una oración y me sentaba en silencio, dejando que el peso de ciertos momentos se elevara y se asentara antes de continuar. La escritura no lo sanó todo, pero le dio forma al dolor, puso un marco alrededor de las cosas que me negaba a seguir cargando en secreto. Mi editora, una mujer tranquila de unos 40 años, escribió de vuelta después de leer el primer borrador, no pidió cambios, solo dijo, sentí su voz. Eso fue suficiente. Pasé más tiempo afuera después de eso. En el jardín de la biblioteca local, en un café a unas cuadras donde nadie me conocía como la madre de Miles, solo como Ramona me gustaba así. No porque quisiera desaparecer, sino porque finalmente existía sin explicaciones. Marcy y Miles nunca me contactaron again, ni tarjetas ni llamadas. Lo esperaba. La historia ya había escrito su final mucho antes de que yo comenzara a escribir el mío. Algunas personas dicen que el cierre se parece a una reunión, un abrazo, una disculpa entre lágrimas. El mío llegó en forma de silencio, el silencio que elegí, no el que me fue impuesto. Una mañana pasé junto a una hilera de casas con porches llenos de plantas y carillones de viento. Me paré en una verja y dejé que el viento tocara mi rostro. Luego giré hacia casa. No amargada, no rota, solo quieta y finalmente completa. Si te quedaste conmigo a través de esta historia, gracias. Tal vez algo en ella reflejó tu propio dolor silencioso. Tal vez has sabido lo que se siente ser editado fuera de una vida que ayudaste a construir. Si es así, sabe esto. Tu presencia importa. Tu historia merece espacio. Y tu silencio nunca significó debilidad. Si te sientes listo para compartir tu propia historia o incluso solo un pensamiento, esta puerta que dejé atrás está abierta.